Buenos días, chavos. Tardes, buenas tardes. Eh, Estoy ahorita. Les quise subir una grabación de la presentación de PowerPoint. Ya estoy menos rústico. Pero no sirve el micrófono de mi computadora, entonces me lo aventé de Oquis, hablé de Oquis. Entonces aquí les voy a explicar un poco menos rústico lo que es ley de Ohm. Siguiente tema es ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice, textualmente, que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. La ley de Ohm me marca o me habla de tres variables: intensidad de corriente, que se conoce con la letra I; diferencia de potencial o voltaje, con la letra V; y resistencia del conductor. ¿Ok? Son tres variables las que me van a interesar en la ley de Ohm. Aquí se las explico. Intensidad de corriente eléctrica se conoce con la letra I. La unidad de medida son los amperes. Diferencia de potencial o voltaje y su unidad de medida son los volts. Resistencia eléctrica y su unidad de medida son los ohms. ¿Sale? Eso es básicamente lo que se ve en la ley de Ohm. La intensidad de corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Estamos? Las variables I, intensidad de corriente; V, diferencia de potencial o voltaje; y R, resistencia eléctrica. ¿Sale? Okay. Vamos a representar la ley de Ohm. Se fijan, tengo tres componentes: una fuente de voltaje, lo voy a conocer con la letra V o diferencia de potencial; un foco, este foco va a ser las veces de mi resistencia; y conductor eléctrico, este es un conductor eléctrico, forma de rectángulo. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, tengo voltaje, tengo resistencia. ¿Qué me falta? Corriente. La corriente es la que fluye a través del conductor y se conoce con la letra I. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tengo que fijarme o tomar en cuenta, muchachos, en un circuito eléctrico? ¿O cómo voy a traducir la ley de Ohm, por así decirlo? La ley de Ohm la traduzco de la siguiente manera. Esta corriente eléctrica que está girando o está fluyendo en el circuito, va a ser mayor siempre y cuando yo aumente este voltaje. Si yo aumento este voltaje, la corriente que va a pasar por el circuito va a ser más grande. ¿Ok? Pero por el contrario, si yo aumento el valor de esta resistencia, va a disminuir el flujo de corriente o el valor de mi corriente. ¿Sale? Vamos a ver ejemplos de ley de Ohm. Fíjese bien. Dice el primer ejemplo: determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 30 volts. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acordarme de las tres variables que trabajan o que se ven en la ley de Ohm: intensidad de corriente, resistencia, voltaje. La intensidad de corriente es la que voy a buscar
En este problema me dan valor de resistencia y valor de voltaje, que son 30 ohms. Aquí están, resistencia de 30 ohms. Y una diferencia potencial de 30 volts. Los ohms se representan con una letra omega, como una herradura. Los ohms. ¿Ok? Entonces, la fórmula de la ley de Ohm me dice que I va a ser igual a V, o diferencia potencial o voltaje, entre R. Es una división. Entonces ya tengo el valor del voltaje y de la resistencia. 30 entre 30 me da 1. Y la corriente, la intensidad de corriente se mide en amperes, que se representan con una A mayúscula. Segundo problema. Ahora el problema me da intensidad de corriente porque me está dando amperes, y me da diferencia de potencial o voltaje en volts, y me pide que calcule el valor de su resistencia. Ahora, de la fórmula de Ohm, que aquí está, me toca despejar esta resistencia en el siguiente problema. ¿Qué hago? Un intercambio, un cambalache. Mando para acá la resistencia, mando para acá la intensidad de corriente, y me va a quedar la fórmula de la siguiente manera. R, así como les digo en la clase, R es igual a V entre I. Voltaje entre e intensidad de corriente. Tengo el voltaje, que son 110, tengo la intensidad de corriente, que son 6, hago una división y tengo mi resultado. ¿Sale? Ahora, fíjese bien, les voy a dibujar un triangulito. Echen la imaginación y piensen que es un triángulo. ¿Ok? Estoy dibujando con el mouse. Este triángulo les va a facilitar la existencia al momento de que quieran ustedes despejar una fórmula que cuente con 3 variables. ¿Sale? Muy bien. Aquí voy a acomodar la I. Arriba voy a acomodar la V. Y abajo la R. ¿Ok? Fíjese bien. Si yo quiero calcular corriente, elimino la corriente y me queda voltaje sobre resistencia. Aquí está, mire, voltaje sobre resistencia. Si quiero calcular resistencia, elimino la resistencia y me va a quedar voltaje sobre corriente, porque recuerden que aquí estaba la I, más que ya la borré. Ahora, si quiero calcular voltaje, tapo el voltaje o lo elimino y me va a quedar corriente por resistencia. ¿Sale? Entonces sería todo, muchachos. Muchas gracias. Ahorita les subo los problemas de ley de Ohm que tienen que resolver. Gracias.